Yendo ahora al TCR, el TCR está formado por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, con el primer dominio variable y el segundo dominio constante. El dominio variable es similar, ¿verdad?, a lo que forman los primeros dominios de la cadena liviana y la cadena pesada de inmunoglobulina. El dominio constante son similares al dominio constante de la cadena liviana y el primer dominio constante de la cadena pesada. Esta estructura, los anticuerpos, se llama FAB. Entonces, el receptor del TCR tiene unas moléculas que son similares al FAB de inmunoglobulina, similar en cuanto a estructura, pero no a secuencia. En cuanto al receptor funcional del linfocito T, el TCR, está formado entonces por esa cadena alfa y beta con una región transmembrana y una cola citoplasmática muy corta, que al igual que la inmunoglobulina de membrana, no puede traducir de señales, por lo que se tiene que acoplar a otras moléculas que serán las encargadas de traducción de señales. Ese complejo de moléculas que van a acompañar al TCR es CD3 y las cadenas Z. Todas ellas en su conjunto, ¿verdad?, formarán un TCR funcional, donde por un lado se reconoce al antígeno y por otro lado se traduce la señal. Ahora veremos algunos conceptos que deben también ser tratados en esta clase, que son definiciones. La primera definición es de antígeno, que estuvimos permanentemente hablando. Antígeno es una sustancia reconocida por el BCR, anticuerpo y TCR. En el caso del TCR, habíamos dicho que es cuando forma parte del complejo con el MHC. Entonces, los elementos de la respuesta inmune son los linfocitos T con su TCR y el linfocito B con el BCR y los anticuerpos. Entonces, aquellas sustancias que sean reconocidas por los elementos del sistema inmune se llama antígeno. Estamos hablando de reconocimiento. Mientras que inmunógeno es la sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Es decir, se tiene que unir y activar a los linfocitos T o B. Eso quiere decir que va a proliferar y se va a diferenciar en células efectoras y células de memoria. Entonces, toda aquella sustancia capaz de activar a un linfocito B, que se diferencia célula efectora y célula de memoria, o aquella sustancia capaz de activar a través de la presentación, a través de una célula presentadora de antígeno, a un linfocito T, el cual prolifere y se diferencia en células efectoras y de memoria, eso entonces es un inmunógeno. De las definiciones anteriores salen los conceptos de inmunogenicidad, que sería entonces la capacidad para inducir una respuesta inmune, humoral o celular o ambas. Inmunógeno es la sustancia capaz de realizar estas actividades. Por otro lado, antigenicidad es la capacidad de combinarse de forma específica con los productos finales de la respuesta inmune humoral, los anticuerpos, y de la respuesta inmune celular, los linfocitos T, citotóxico o linfocitos helper. En síntesis, entonces, inmunógeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune, mientras que antígeno es la sustancia que reacciona con los productos de la respuesta inmune. Por lo tanto, de estos dos conceptos sale que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. En las clases que vienen van a aprender sobre los mecanismos de activación de las distintas células y ahí van a entender por qué algunas sustancias se pueden unir a los PCR, por ejemplo, y no activar a un linfocito B. A continuación les dejo unas tablas resumen de las características principales de la respuesta inmune adaptativa. Posteriormente, unas preguntas que los pueden guiar en el conocimiento que deben adquirir de esta clase. Muchas gracias.